Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Yo soy Pepe Corona y esto es otro episodio de La Gran Vieja Guardia. Como cada semana está conmigo Juan de Lobos. ¿Cómo estás, mi estimado? Excelente, Pepe, feliz y contento de estar nuevamente con ustedes, contigo y con nuestra gran audiencia de nuevos viejos guardianes. Así es, como cada episodio, pues agradecemos sus vistas, comentarios, sus interacciones. Y pues el día de hoy tenemos un tema interesante, ¿no? Es acerca de tecnología y juegos de mesa. ¿Cómo ves? Excelente, Pepe. Como todos nuestros temas, tratamos de darle un enfoque un poquito distinto a lo que se ve en otros videos dedicados a los juegos de mesa. Así es. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo la tecnología, entendamos esto como ayudas externas, digitales, electrónicas, pues han influido en los juegos de mesa, de dónde vienen estas colaboraciones y a dónde creemos que van, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si comenzamos pues con un poco de historia, mi estimado, que es como tu mero mole? Así es, mi Pepe. Me encanta la historia, me encanta el ir encontrándole el hilo negro y el agua tibia a las cosas. Entonces, pues vamos a empezar precisamente eh, diciendo lo siguiente, ¿no? Los juegos de mesa en realidad son una tecnología aparte y yo creo que ahí ambos vamos a coincidir. Yo creo que de las primeras tecnologías que se crean en los albores de la cultura. ¿Y por qué lo digo? Porque si bien es para entretenerse, para buscar una manera de pasar el tiempo, también era para enfrentar algunos de los problemas cotidianos que podían tener y cómo los podían enfrentar en un entorno seguro. Ya lo hemos platicado en otros programas. Y aquí es donde viene la primera gran aportación tecnológica, que son los materiales con los que se hacen los juegos de mesa. ¿Tú qué opinas? Claro, claro, como en algún momento platicábamos, por ejemplo, de los juegos ancestrales, una revolución pues en el mundo de los juegos de mesa e inclusive el mundo de los productos en general, yo creo que tenía que ver mucho con los materiales, ¿no? Por ejemplo, el ajedrez que estaba hecho de marfil, ébano, maderas preciosas y materiales muy caros, pues era particularmente para reyes y gente con mucho poder adquisitivo. Y cuando se crean las piezas de plástico, pues se abre un mundo de posibilidades y que yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo que también creó el acceso a mucha gente que quizá de otra forma no lo hubiera tenido. Quiero decir, eh, quizá Kasparov nunca hubiéramos sabido de él si nunca hubiera tenido acceso a un ajedrez, ¿no? Así es, Pepe. Uno de los primeros desarrollos tecnológicos es precisamente el poder poner al alcance de la mayor cantidad de personas posibles un objeto. Y en este caso hablamos de los juegos de mesa. Y esto es la razón. Ese primer paso de materiales preciosos para reyes, para nobles, a la madera, la piedra, para la gente común, pues obviamente fue el primer gran paso. Y bueno, ya con la época de la industrialización y obviamente la creación de objetos y bienes en masa, pues es ahí donde el plástico eh, hace la gran diferencia. Ahora, si tú quieres conseguir un juego de ajedrez en madera, pues es carísimo, ¿verdad? Por el valor artesanal, por las piezas, etcétera, etcétera. Sin embargo, como bien dices, uno de plástico, pues es muchísimo más económico, aunque bueno, los tableros profesionales y los trebejos profesionales, no me van a dejar mentir los ajedrecistas, son un poquito caros, pero tienen que ver mucho con la calidad del producto. Pero así es, Pepe, los materiales es el primer gran salto que dan los juegos de mesa en cuanto a la tecnología. Claro. Yo creo que, no sé si en cuestión de materiales, pues el siguiente gran salto sería el plástico, ¿no? Por ejemplo, muchos de los juegos pues son casi 100% de cartón o cartón y madera, ¿no? Actualmente pues es más común ver
miniaturas así súper detalladas de plástico, de resinas, de materiales como que guardan más el detalle. Y yo creo que esa es una revolución en la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Esta producción de los juegos de mesa como en cuestión de materiales. Tienes toda la razón en cuestión de materiales, de acabados, de cantidad de producto en un mismo juego de mesa. Y es cierto, ¿no? Ya con la aparición de la imprenta, me voy a ir un poquito antes, con la aparición de la imprenta y que ya, por ejemplo, los juegos se pueden producir en serie, pues obviamente se hace muchísimo más fácil el acceso y el material, yo creo que uno de las aportaciones más importantes que trae el plástico a la industria de los juegos de mesa es precisamente los dados, Pepe. Los dados de plástico y los peones de plástico fueron cómo se revoluciona por completo la industria de los juegos de mesa en todo el mundo. Sí, quizás nuestros amigos recuerden esa película noventera llamada Jumanji, que es sobre un juego de mesa que cobra vida y te manda como una especie de universo paralelo selvático. Y algo que me llamaba mucho la atención del juego es que es un juego que aparece ser como del siglo XIX o quizá antes, y tanto las piezas como los dados pues están hechos como de marfil o de piedra. O sea, es cierto, ¿no? El plástico pues ha revolucionado la forma en la que nos relacionamos con los juegos de mesa, además de que le da una duración y una accesibilidad que pues de otra manera quizá no tendría. Pero avanzando un poco en el tiempo, yo creo que las ayudas digitales o los complementos digitales a juegos de mesa, pues son algo que lo vemos muy novedoso quizá o algo muy contemporáneo, pero no lo es tanto, ¿verdad? O sea, hay algunos juegos que ya tienen su tiempo y que ya tenían algunos aspectos digitales. Pero yo creo que antes de pasar ya a la era digital de lleno, Pepe, podemos platicar antes sobre los juegos electrónicos. ¿Cómo se comienza a incorporar la electrónica en los juegos de mesa? ¿Cómo ves? Claro, claro. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de estos juegos como de secuencias de números. Tenían como botones. ¿Cómo se llamaba, mi estimado? La verdad no me acuerdo. Bueno, había el más famoso fue el Simon. Digo, hasta la fecha se juega. Efectivamente era una secuencia que tenías que memorizar, perdón, con colores, sonidos y un orden específico, y lo podías jugar de varias formas. Y más adelante, el Simple Simon es más o menos del 1978, finales ya de los 70, y eso genera posteriormente digo, te has de acordar de él, el fabuloso Fred. Ese también es un juego muy, muy conocido en principios de los 80, en donde también a través de una serie de luces, sonidos y de programas, se podía, muy básicos obviamente, se podía jugar no solamente el juego de la memoria, que era como el Simon, sino también venía con una serie de tableros en cartón, con unas peanas de plástico, perdón, peones de plástico y unas fichitas. Entonces tú podías tener un juego de béisbol, un juego de naves espaciales, una búsqueda en la selva. Tenías varias opciones, su ruleta, la ruleta de manera buenísima con el fabuloso Fred. Y me acuerdo porque sí, tuvimos uno de esos y duró añísimos el aparatito. Los tableros obviamente se perdieron con el tiempo, pero el aparatito sí duró mucho tiempo. Y sí es uno de los primeros ejemplos de cómo se va incorporando la electrónica dentro de los juegos de mesa. Sí, el fabuloso Fred a mí me parece que era un ejemplo muy bueno porque no era un juguete electrónico, que en los 80s y en los 90s pues había muchos juguetes electrónicos, sino que sí tenía la lógica de juego de mesa. Ahorita que hablabas de ese, me acordé de uno que era como un robotcito y que funcionaba con cassettes.
pero era un juguete, o sea, ese no era un juego de mesa, era un juguete, tú le preguntabas cosas o algo así, y él te iba respondiendo con los cassettes, una cosa por el estilo. Y fíjate que de los electrónicos a mí ya no me tocó mucho porque yo quería el Fabuloso Fred y creo que el año que me lo iban a comprar salió en Nintendo y pues ya el Fabuloso Fred se pudo olvidar de mí. Así es, Pepe. Tú mencionas el maravilloso XL2 de Ensueño. También el fabuloso Fred lo traía Ensueño en México. Y el XL2, efectivamente funcionaba con unas cintas de las famosas 8 track, en donde tú conectabas, la colocabas en el robot y lo que hacía era más o menos, tú lo ibas controlando, te contaba chistes o hacía varias cosillas, pero en realidad no era una programación como tal, sino más bien como que se enfocaba en lo que tenía en los cassettes. Así es, como ven, ya somos un tanto antiguos, ¿no? Pero, y avanzando ahí, yo creo que fue Games Workshop o Hasbro o Milton Bradley quienes empezaron a ya mezclar juegos de mesa con ayudas en video o pues que ya podríamos considerar digitales. Digo, obviamente ahora digital todo lo entendemos como streaming, internet, aplicaciones, cosas así, pero en los 90s también hubo esos intentos, ¿no? ¿Te acuerdas de algún juego que usara ya alguna ayuda digital de esas épocas? Pues sí, obviamente era importante el apoyo audiovisual en esos juegos. La novedad era en ese entonces las videocaseteras y los famosos VHS, que eran unos cassettes enormes. Y el primero, si mal no recuerdo, que utilizó algo similar fue el Dragon Strike, en donde te iba guiando a través de una aventura. Este era de la marca TSR, de la misma de Dungeons and Dragons, y te iba guiando a través de ese video. Era además muy curioso porque los personajes eran como que sobredibujados, entonces era algo muy, muy curioso, ¿no? Entonces te iban guiando a través de la aventura, pero había otros juegos como el Clue, que también utilizó ese sistema con la videocasetera. En México también hubieron algunos de esos juegos, pero ya un poquito más centrados los 90. Más bien ya cuando sale el CD, el CD que conocemos, antes incluso del DVD, el CD también tenía archivos en MP3, MP4, y que tenían la opción de un menú. Entonces eso lo aprovechan algunos creadores de juegos de mesa para incorporarlo y regresa el club con el DVD. Un juego muy padre que es el Zenith, que es en donde te pasan fragmentos o partes de un programa o de una película y después te hacen preguntas al respecto. Y en México hubo dos muy importantes en esa época. Y no me vas a... Era el Testigo y el Trivia TV. Ambos de Fotorama, si no estoy mal. Así es, el Cine, este Trivia TV, pues era como una versión mexicana de Cine, que si mal no recuerdo agarraba como cachitos de programas que pasaban en la tele, que yo sé que muchos de nuestros espectadores más jóvenes, pues se les hará increíble, pero antes en los 90s y todavía hasta los 2000 yo creo,
pues casi todas las familias en México tenían prendida la tele 10, 12 horas al día, ¿no? O sea, era un poco como la radio, o sea, era tenerlo ahí mucho tiempo, entonces la gente pues conocía perfectamente programas, actores, sketches, todo tipo de cosas, y los metieron en este juego de mesa. Y el testigo, que ya no recuerdo, creo que lo jugué una vez nada más, era un juego de misterios sobrenaturales, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, y bueno, eh, algo que tenía, era muy novedoso. Nunca había visto yo un juego como ese. Nunca lo tuve tampoco, pero ahorita en YouTube pueden buscar precisamente algunos videos del video que venía en el juego incluido. Y sí, es algo que hace cuenta un capítulo de una novelilla, pero de muy bajo presupuesto. Pero se agradece mucho la intención. Fue completamente novedoso en su momento. ¿Y cuál sería la única falla que tendrían esos juegos? Porque tú ¿cómo lo verías? No sé si sería propiamente una falla, pero algo que sí creo que a veces tendemos a hacer es como a despreciar un poquillo, ¿no? La parte de los juegos nacionales. Fíjate que quizá no es tecnológico, pero sí me llegó a pasar con el de 100 mexicanos dijeron. Unos primos lo tenían y yo sí lo vi así como, ay, o sea, ¿cómo se atreven, no? Pero le di la oportunidad y me lo pasé bien, o sea, era un juego divertido, este, y quizá, como siempre, una de las grandes fallas del mercado mexicano, pues está un poco en el lado de la producción. Como bien dices, el testigo, pues era un buen intento, pero quizá los valores de producción para el momento, que ya era un mercado más globalizado, que ya había otras cosas de comparación, pues ya se veía medio chafonzón, ¿no? Porque, digo, ahora parecemos maestros de historia ahorita, pero es que el mundo ha cambiado mucho en estos últimos 20, 30 años, ¿no es cierto? O sea, a nosotros todavía nos tocó un mercado cerrado, México era un mercado cerrado. Todos estábamos acostumbrados a un estándar de calidad que era pues el estándar mexicano. Ya cuando se abren las fronteras y se crea el libre comercio, pues tenemos una comparación muy diverso y entonces como que sí tenemos en estos tiempos pues a despreciar el producto nacional. Así es, Pepe. Pues muchas veces es cierto, es un área de oportunidad muy grande que tienen las empresas mexicanas. Ya platicamos de entretenimiento, Monte Carlo, y yo creo que más adelante también vamos a hablar de Fotorama porque es un caso de éxito muy bueno y sí hay que ver qué fue lo que qué hizo Fotorama para poder integrar también al mercado global. Y bueno, hablando de juegos electrónicos con componentes electrónicos, pues no hay que olvidar al Juan Calacas, ¿verdad? Sí, yo creo que Fotorama ha agarrado un nicho de mercado que es como un híbrido entre juego de mesa y juguete y que le ha ido bastante bien y que además pues últimamente se ha acercado como a juegos más del estilo de los que nos gustan a los jugadores, ¿no? Como el Virus, que yo creo que ahí la voló del parque, ¿no? Porque era un juego que todo el mundo quería, que estaba cotizando en unos precios ridículos, ya así muy caros. Y de pronto dice Fotorama, ¿sabes qué? Yo lo saco y ahí está en 200 pesitos, muy bien hecho, y ya lo veremos. Pero volviendo a los juegos digitales, yo creo ya pasada la revolución del DVD y del VHS, pues ahora obviamente tenemos que hablar de los juegos que tienen apps